Buenos días, esta es la clase número 31 del curso teórico práctico para auxiliares de laboratorio. Este curso es organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esta clase veremos la medición de dos componentes del agua potable, que son el arsénico y el sulfato. El arsénico es uno de los elementos que encontramos en la tabla periódica. Ocupa el lugar 33 y se encuentra representado por el símbolo AS. El arsénico es un metaloide, es decir, un elemento con propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Puede presentarse de forma orgánica, es decir, unido a carbono, o inorgánica, y además en 4 estados de valencia, dentro de los cuales los más habituales es el arsénico trivalente o arsenito y el arsénico pentavalente o arseniato. A lo largo de la historia, el arsénico ha sido utilizado para diversas actividades humanas. Fue utilizado por criminales como veneno, ya que carece de sabor y olor y se mezcla fácilmente con los líquidos, pudiendo pasar desapercibido en bebidas y alimentos. Otro uso que se le dio es como constituyente de anilinas y pinturas y preservantes de la madera. También en insecticidas y herbicidas, y es conocido su uso medicinal. A lo largo de la historia fue utilizado para el tratamiento de asma, sífilis, tuberculosis, diabetes, úlceras de piel, entre otros. Actualmente es utilizado por la industria, como por ejemplo para la construcción de paneles solares. El arsénico se encuentra ampliamente distribuido en el ambiente. Puede encontrarse formando parte del aire, el suelo y el agua. Al aire, arriba por procesos de meteorización o por emisiones volcánicas. En el suelo se encuentra de forma natural como constituyente por la erosión de rocas y minerales. En el agua se presenta como consecuencia de las lluvias que fluyen sobre suelos con concentraciones de arsénico. La actividad humana contribuye a la presencia de arsénico tanto en aire como en agua y en suelo. En esta clase nos enfocaremos en el arsénico en el agua. Como vimos, puede encontrarse en dos estados de oxidación, como arsénico trivalente o arsenito, o como arsénico pentavalente o arseniato, que es el más abundante pero a la vez menos tóxico. El arsénico orgánico tiene baja toxicidad y generalmente se encuentra en alimentos. El arsénico se encuentra dentro de los 10 componentes más tóxicos según la Organización Mundial de la Salud. Como vimos en clases anteriores, la Organización Mundial de la Salud establece los límites máximos recomendados y obligatorios. Para el arsénico, el límite máximo recomendado es 10 partes por billón. Como es común su presencia en el agua y es conocida su toxicidad, existen diversas tecnologías que permiten su remoción, como una que ya hemos visto que es la ósmosis inversa. La exposición breve a altas dosis de arsénico producirían efectos gastrointestinales como dolor abdominal y diarrea, y dosis más elevadas, envenenamiento, con posibilidad de muerte del individuo. La exposición crónica, es decir, bajas dosis pero prolongado en el tiempo, causa efectos dérmicos característicos, hiperpigmentación moteada o difusa y luego de años de exposición se suele observar hiperkeratosis palmoplantar como podemos ver en la imagen. También se ha asociado la exposición crónica con un riesgo aumentado de diabetes mellitus, mortalidad por hipertensión y enfermedad cardiovascular, infertilidad, entre otras. Todas estas son las características del hidroarsenicismo crónico regional endémico. Veremos ahora
¿Cómo se realiza en nuestro laboratorio la medición de arsénico en agua? Para la medición de arsénico en aguas utilizaremos una técnica espectrofotométrica. Los instrumentos y materiales que necesitaremos son muestras de agua de consumo, reactivos de ioduro de potasio y de cloruro estañoso, zinc, ácido clorhídrico, dietilitio-carbamato de plata y piridina. También necesitaremos probetas de 50 mililitros, micropipetas, tips, matraz Erlenmeyer, tubo de can corto, perfus con conector y tapa y soporte de telgopor y un espectrofotómetro. Los fundamentos del método son los siguientes. En una primera etapa, el arsénico 5 en un medio ácido utilizando zinc como reductor se transforma en arsina, un compuesto gaseoso. En una segunda etapa, la arsina será absorbida por el dietilitio-carbamato de plata disuelto en piridina, formando un compuesto rojizo que podrá ser leído en un espectrofotómetro a 540 nanómetros. A mayor intensidad del rojizo, mayor será la presencia de arsénico. La siguiente tabla nos indica cómo cargar nuestra curva de calibración. La primera columna nos muestra que utilizaremos un blanco, 4 testigos con concentraciones crecientes de arsénico, un QC, las muestras que queremos analizar y realizaremos un proceso de adición-recuperación. Utilizaremos una solución QC de 12.500 microgramos por litro de arsénico y una solución de 10.000 microgramos por litro de arsénico con la cual prepararemos nuestros testigos cada vez que realizamos la determinación. La siguiente columna nos indica el volumen que debemos agregar de las soluciones indicadas en la tercera columna. Así para el blanco no agregaremos ninguna solución. Para los testigos agregaremos los volúmenes indicados en la tabla de la solución de 10.000 microgramos por litro. Para el QC agregaremos 200 microlitros de la solución de 12.500 microgramos por litro y agregaremos 50 mililitros de muestra. La siguiente columna nos indica el volumen de agua destilada en mililitros que debemos agregar a cada matraz. Así agregaremos 50 mililitros al blanco y a cada uno de los testigos, salvo al testigo 4, al que agregaremos 49 mililitros y 50 mililitros de agua destilada al QC. Para el proceso de adición-recuperación agregaremos 100 microlitros del QC a la muestra que ha sido seleccionada. Para comenzar con el proceso, pesaremos 0,005 gramos de dietilitio-carbamato de plata por cada tubo can que utilizaremos, más un extra por seguridad. Por ejemplo, para 34 tubos pesaremos 0,18 gramos. Luego agregaremos 1 mililitro por cada tubo can de piridina más un extra. Siguiendo con el ejemplo de 34 tubos, agregaremos 36 mililitros. Luego, para homogeneizar la solución, pasaremos la probeta por el vórtex. El paso siguiente será aforar a 50 mililitros con agua destilada en una probeta. Luego se volcará el contenido de la probeta en el matraz correspondiente y se cargará la curva de calibración de acuerdo al indicado en la tabla. Se procederá de igual manera con cada una de las muestras que se desea medir. Se aforará 50 mililitros, se volcará el contenido en el matraz correspondiente. Se trabajará siempre con tubos y matraces rotulados y por duplicado. El paso siguiente será agregar 5 mililitros de ácido clorhídrico a cada matraz. Luego se le agregará 2 mililitros de ioduro de potasio a cada uno de los matraces.
El paso siguiente será agregar a cada matraz 500 microlitros de cloruro estañoso. Se mezclará el contenido de los matraces. Se agregará 1 mililitro de la solución de dietiletiocarbamato de plata con piridina a cada uno de los tubos CAN. Finalmente, se le incorporará a cada matraz el zinc y se tapará el matraz con el tapón conectado al perfus y el tubo CAN con el tip que tiene incorporada la tapa. Se verificará que se produzca el burbujeo y se dejará burbujeando durante aproximadamente 8 horas. Transcurrido dicho tiempo, se podrá medir el contenido del tubo CAN en un espectrofotómetro a 540 nanómetros calibrado con piridina. Se medirá cada una de las muestras y se registrará la transmitancia en nuestro cuaderno. El paso siguiente será cargar en nuestro software Atlantis 1.0 las transmitancias obtenidas y el mismo nos arrojará las concentraciones correspondientes. En el video siguiente podemos observar cómo se realiza el descarte de piridina y la colocación de los tubos CAN en el tupper con alcohol. Siempre que se trabaje con piridina, deberá realizarse en una campana con extractor y utilizando guantes de nitrilo. En la imagen podemos observar la curva de calibración luego de realizado todo el procedimiento, con un blanco, el testigo 1, el testigo 2, el testigo 3, el testigo 4 y el QC. A continuación, presentaremos algunos de los resultados obtenidos luego de analizar 410 muestras de agua de consumo. En este caso, los resultados están expresados con gráficos de boxplot. Recuerden que la línea negra representa la mediana y las líneas de los extremos de la caja el 25 y 75%. En este caso están representados los distintos tipos de agua analizada: pozo, red, ósmosis inversa y envasada. Y la línea roja nos marca el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que recuerden es 10 partes por billón de arsénico. Como podemos observar, más del 50% de las aguas de pozo y red superan el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y sus concentraciones parecieran ser similares. Y como es de esperar, las aguas de ósmosis inversas y envasadas tienen concentraciones que en un 75% aproximadamente están por debajo del límite recomendado. Ahora analizaremos los resultados obtenidos mostrándolo de manera global. Ya no tendremos en cuenta los distintos tipos de agua analizada, sino que veremos el conjunto. En estos gráficos, la línea verde representa el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que recuerden que es de 10 partes por billón. Y la línea roja representa el límite máximo, el límite obligatorio que ningún agua debería superar, que es de 50 partes por billón. En el gráfico de boxplot de la izquierda, podemos observar que la mediana, recuerden que es una línea negra más oscura, se encuentra por encima del límite recomendado. Es decir, que más del 50% de las aguas se encuentran por encima del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, como podemos observar, 75% de las aguas o más se encuentran por debajo del límite obligatorio. El gráfico central es un gráfico histograma de frecuencia. El eje vertical representa la cantidad de aguas medidas y el eje horizontal nos muestra la concentración de arsénico obtenida. La barra verde nos marca las aguas que
que tuvieron una concentración por debajo del límite recomendado, mientras que las amarillas se encuentran entre 10 y 50 partes por billón, y las aguas marcadas en rojo son las que superan la concentración máxima de 50 partes por billón. Esta es otra manera de presentar los resultados. Como podemos observar, la mayor cantidad de agua analizada, como observamos en el gráfico anterior, se encuentran por debajo del límite obligatorio de 50 partes por billón. Y el gráfico de la derecha nos marca cada agua analizada representada con un punto negro. En el eje de las ordenadas nos marca la concentración de arsénico obtenida y en el eje horizontal nos marca la cantidad de aguas medidas. Esta también es otra manera de mostrar los resultados. Como podemos observar, los resultados son coincidentes con los gráficos anteriores. La mayor parte de las aguas se encuentra por debajo del límite obligatorio, pero gran cantidad de las mismas supera el límite recomendado. Para finalizar la clase, observaremos los gráficos de control de calidad que nos arroja el sistema Atlantis luego de terminar de cargar cada determinación que realizamos. En el gráfico de UDS podemos observar las unidades de desvío estándar, que nos dan una idea de cuánta diferencia hay entre el valor de referencia de QC y el valor medido. Se espera que se mantenga dentro de un límite de -2, 2, representado por las líneas de color rojo, y a su vez que oscile. En este caso, podemos observar que a lo largo del tiempo ha habido una tendencia a disminuir, sobre todo en las últimas determinaciones. De continuar esta tendencia, nos obligará a revisar el correcto funcionamiento de los reactivos y de la técnica. En el gráfico porcentaje de recuperación, podemos observar otro método de control del cual estuvimos hablando, que es la adición-recuperación. Se espera que dé valores entre 90 y 110%. Al principio, todos los puntos coincidían en la línea que nos marca el 100% porque no la estábamos realizando. Una vez que empezamos a implementar este mecanismo de control, los valores empezaron a oscilar, pero como podemos observar, cada vez nos dan más cerca del valor esperado. El siguiente gráfico con puntos verdes es el gráfico de ordenada al origen y nos da una idea de cuánto nos da la observancia para una concentración cero de arsénico. Lo que se espera en este gráfico es que a lo largo del tiempo se mantenga más o menos constante, por lo tanto pareciera ser que la técnica marcha bien. En cuanto al gráfico CB porcentual de QC, es el gráfico del coeficiente de variación del QC. Nos da una idea de cuánta diferencia hay entre una muestra medida y su duplicado, y se espera que se mantenga por debajo del 10%, representado por la línea roja. Como podemos observar, a medida que avanzamos en la técnica a lo largo del tiempo, dio cada vez valores más cercanos a lo esperado y en las últimas determinaciones casi todas se encuentran por debajo del 10%. El siguiente gráfico es el gráfico pendiente de la recta, es decir, cuántas unidades de absorbancia cambia por cada aumento en la concentración de arsénico en partes por billón. Mientras mayor sea la pendiente de la recta, mayor es la sensibilidad de mi técnica. Como podemos observar, la pendiente no va decayendo, por lo tanto, la técnica viene marchando correctamente. Y el último gráfico es el gráfico de R cuadrado, que nos da una idea de qué también ajusta nuestra curva de calibración al modelo elegido. Nos da una idea de la linealidad de la curva. Y se espera que dé valores mayores a 0,90, es decir, valores los más cercanos a 1 posible. En nuestra técnica, como podemos observar, la mayoría de los puntos se encuentran por encima de 0,95, es decir, que viene marchando correctamente. Los sulfatos son las sales o ésteres del ácido sulfúrico.
Su estructura básica es un átomo de azufre en el centro de un tetraedro formado por 4 átomos de oxígeno. Por lo tanto, su fórmula química es la siguiente. El sulfato puede hallarse como sulfato de sodio, utilizado en la fabricación del vidrio y como aditivo de algunos detergentes, por su capacidad desinfectante, como sulfato de cobre, empleado en la industria de la goma y como fertilizante, sulfato de calcio dihidratado, que es el yeso, que ya hemos visto en la clase anterior, o baritina, que es el sulfato de bario, vinculado con la industria del caucho y la fabricación de ciertos pigmentos a los que le imprime un color blanco. El sulfato de magnesio es utilizado en medicina por su efecto antiinflamatorio y miorrelajante y en la prevención de convulsiones en la eclampsia. En cuanto a su función biológica, el sulfato ocupa un papel importante en los organismos vivos, principalmente relacionado a reacciones de sulfatación y de desulfatación, catalizadas por enzimas sulfotransferasas y sulfatasas respectivamente. En la imagen podemos observar el proceso de sulfatación de la hormona T4 transformándose a sulfato de T4 de mayor solubilidad en agua. Las sulfotransferasas utilizan como dadores del grupo sulfato al fosfoadenosil-fosfosulfato, representado con la siguiente sigla, que luego de perder el grupo sulfato se transforma en fosfoadenosil-fosfato. El fosfoadenosil-fosfosulfato se sintetiza luego de varios pasos por el agregado del grupo sulfato a partir de ATP. Las reacciones de sulfatación están relacionadas a la fase 2 de los procesos de detoxificación. El agregado del sulfato aumenta la solubilidad del compuesto, posibilitando su eliminación en forma soluble por bilis y por orina. Esta reacción es un ejemplo de la acción de las sulfotransferasas, pero se han descrito más de una docena de isoenzimas que todas tienen en común el agregado de grupos sulfatos a moléculas como hormonas, fármacos y tóxicos. Veremos ahora uno de los elementos que forma parte del grupo sulfato, el azufre. El azufre pertenece a los no metales y se encuentra en la posición número 16, representado por la letra S. Es de color amarillo anaranjado, con un fuerte olor característico, muy común en zonas con actividad volcánica. Es utilizado en la producción de ácido sulfúrico para baterías, como fertilizante en la fabricación de insecticidas y tiene propiedades fungicidas. Los compuestos con azufre suelen ser tóxicos consumidos en grandes cantidades. El azufre es un elemento esencial, dado que forma parte de dos aminoácidos, cisteína y metionina. Veremos ahora el otro elemento que forma parte de la estructura del sulfato, el oxígeno, que también pertenece al grupo de los no metales. Ocupa la posición 8 y se representa con la letra O. Es un elemento, como dijimos, no metálico, altamente reactivo, lo que favorece que forme compuestos con la mayoría de los otros elementos. Es el tercer elemento más abundante del universo, luego del hidrógeno y del helio. Es uno de los átomos constituyentes del agua, como es sabido. La vida como la conocemos no sería posible en su ausencia. Veremos ahora el sulfato en el agua. El sulfato se puede encontrar en casi todas las aguas naturales. Arriba como consecuencia de lluvias, por arrastre de gases con azufre o por actividad industrial. Concentraciones más elevadas se encuentran en aguas subterráneas. El sulfato de aluminio se incorpora a las aguas como parte de la potabilización en un proceso denominado floculación, mediante el cual se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantación para el posterior filtrado. La Organización Mundial de la Salud
considera que los valores que se presentan en el agua de consumo humano no producen efectos perjudiciales sobre la salud, razón por la cual no establece límites recomendados ni máximos. Sí considera que puede afectar la aceptabilidad, como ya hemos visto con otros elementos presentes en el agua, al modificar su sabor. La presencia de sulfato puede generar un sabor perceptible en niveles muy altos y podría provocar un efecto laxante en consumidores no habituados. El deterioro del sabor varía en función del catión asociado. Se han determinado umbrales gustativos de unas 250 partes por millón para el sulfato de sodio a unas 1000 partes por millón para el sulfato de calcio. Niveles mayores a 1000 partes por millón se han relacionado a efectos catárticos. La Ley 11.220, así como el Código Alimentario Argentino, recomiendan valores menores a 200 partes por millón con un límite máximo obligatorio de 400 partes por millón. Para la medición de sulfato en aguas se utiliza en nuestro laboratorio una técnica radiométrica que utiliza un isótopo radioactivo del bario, el bario 133. Este isótopo es un emisor gamma con fotones de alta energía, por lo que requiere cuidados especiales para su utilización. Si bien la dosis anual permitida no alcanza a la que se emplea en nuestro laboratorio, al ser material radioactivo, son necesarios cuidados de protección medioambiental y del personal. Para poder trabajar con isótopos radioactivos se debe contar con un cuarto especial que, cumpliendo una serie de requisitos, debe ser autorizado por la Autoridad Regulatoria Nuclear de la República Argentina. Además, se requiere contar con una persona responsable de la seguridad radiológica con la autorización correspondiente emitida por el ente regulador. El bario 133 debe guardarse en un búnker de plástico dentro de otro búnker de plomo, necesarios ambos para el bloqueo de la emisión de radioactividad. La emisión radioactiva es de tipo gamma y es detenida por un espesor de plomo de varios milímetros. Estos búnkers se encuentran en el cuarto de radioisótopos, que además cuentan con micropipetas, tips y todo el material necesario para las determinaciones que emplean radioactividad, ya que no se debe mezclar elementos del laboratorio que estén en contacto con isótopos radioactivos con otros que no lo estén, a fin de mantener la seguridad de los trabajadores. Para la medición de sulfato en aguas, utilizamos una técnica que se fundamenta en la precipitación del sulfato de una solución en presencia de cloruro de bario en solución que contiene trazas del bario radioactivo, el bario 133. Finalizada la preparación de las muestras, se miden en un contador de centelleo sólido que nos arroja un valor en cuentas por minuto. Con las cuentas por minutos de los testigos se construye una curva de calibración que nos permitirá interpolar las cuentas por minutos obtenidas de las muestras para obtener su concentración de sulfato. Es decir, que la radiactividad en el precipitado es proporcional a la cantidad de sulfato en la muestra de agua a medir. Como vimos, el isótopo radioactivo utilizado es bario 133. Este isótopo debe ser manejado cuidadosamente siguiendo estrictas reglas de protección. La radiación emitida tiene una energía de 356 kV, la cual puede rápidamente acumularse en el organismo sin los cuidados necesarios. Este isótopo pertenece a los isótopos de riesgo 3, por ello la ARN autoriza solo la compra y manejo de una baja cantidad del mismo. Todos los datos expuestos en esta clase, así como otros de gran importancia, se encuentran en la ficha correspondiente al bario 133, que nos brinda información sobre la vida media del isótopo, en la cual profundizaremos más adelante en esta clase, el tipo de radiación emitida, como hemos visto, el tipo de material y grosor del mismo aconsejable para poder contener
la radiación y así no exponerse innecesariamente a la misma. Y otros datos de gran importancia para realizar cálculos sobre la exposición que tiene el trabajador que maneja el isótopo radioactivo y la exposición en caso de accidentes. La medición de sulfato en aguas la realizaremos con una técnica radiométrica, ya que como hemos visto utilizaremos un isótopo radioactivo, el bario 133. A continuación, veremos los equipos, instrumentos y materiales que necesitamos para esta técnica. Utilizaremos un contador de centelleo sólido, que está formado por una parte llamada búnker o pozo, que posee un grueso blindaje de plomo para evitar la interferencia de radiaciones externas. Con este mismo motivo de evitar interferencias, el equipo no se lo conecta directamente a la red eléctrica, sino que se utiliza un UPS. Esta otra parte es el contador de centelleo sólido propiamente dicho, que presenta una pantalla que nos mostrará las cuentas por minutos de cada una de las muestras. También utilizaremos una centrífuga adecuada para tubos Eppendorf y un equipo de aspiración con lupa cuyo funcionamiento veremos luego en un video. Además, tenemos las muestras de aguas que vamos a medir, los testigos, utilizaremos 3 testigos, agua destilada para el blanco, un QC y los tubos Eppendorf. Además, utilizaremos micropipetas con los tips adecuados para los volúmenes que deseamos cargar y la solución de trabajo con bario 133, que como mencionamos anteriormente se encuentra en sus respectivos búnker y en el cuarto específico para el uso de radioisótopos. A continuación veremos la tabla que nos explica cómo se deberán cargar los tubos Eppendorf y luego un video explicativo de la técnica. Las 2 primeras columnas nos muestran las soluciones a utilizar y sus concentraciones. Tendremos un blanco sin concentración de sulfato, 3 testigos con concentraciones crecientes de sulfato, un QC con 400 mg por litro de sulfato y las muestras cuya concentración queremos averiguar. También realizaremos un proceso de adición-recuperación. La siguiente columna nos muestra el volumen en microlitros que agregaremos de agua destilada. 500 microlitros para el blanco, 400 para los testigos y el QC, y a las muestras le agregaremos entre 0 y 450 microlitros, dependiendo si hay que realizar diluciones o no. La próxima columna nos muestra el volumen en microlitros a agregar de testigos y QC, 100 microlitros, y la siguiente el volumen en microlitros a agregar de las muestras, que variará entre 50 y 500 microlitros, dependiendo si se realizará o no diluciones. Luego se le agregarán a cada uno de los Eppendorf 100 microlitros del reactivo, nuestra solución de trabajo con bario radioactivo. Para el proceso de adición-recuperación se tomará una muestra y se colocará 400 microlitros de la muestra con 100 microlitros de agua destilada en 2 tubos Eppendorf y 400 microlitros de la muestra con 100 microlitros del testigo 1 en otros 2 Eppendorf. Luego se procederá normalmente agregando la solución de trabajo. Para comenzar con el procedimiento, cargaremos los volúmenes indicados en la tabla de agua destilada en cada uno de los tubos Eppendorf correspondientes. Se trabajará siempre con tubos rotulados y por duplicado. El paso siguiente será cargar los 100 microlitros de cada uno de nuestros testigos y del QC. Luego se cargará cada una de las muestras que se desea medir en los volúmenes adecuados. Cuando ya todos los tubos Eppendorf se encuentren cargados, se sacará la solución de trabajo que contiene el isótopo radioactivo del búnker. La misma solo deberá ser sacada de su envase antes de realizar el cargado y deberá devolverse al mismo apenas finalice, evitando exponerse así innecesariamente a la radiación.
Se trabajará siempre en mesada de metal y se tendrá al alcance de la mano papeles absorbentes por si ocurren derrames. Se cargarán los 100 microlitros de la solución de trabajo en todos nuestros Eppendorf. El paso siguiente será cerrar todos los Eppendorf. Luego, se pasarán por el vórtex para homogeneizar las soluciones de los mismos. Finalmente, se dejarán reposar durante 1 hora. Pasado ese tiempo, se colocarán en una centrífuga, prestando especial atención a la simetría en la que se colocan los Eppendorf. Se colocará en timer en 15 minutos y se encenderá la centrífuga lentamente, prestando atención a posibles ruidos que nos indiquen mal funcionamiento. Finalmente, se llevará la centrífuga a su máxima velocidad, 10.500 revoluciones por minuto. Finalizado el proceso, se retirarán los Eppendorf de la centrífuga. Se dejarán reposar durante 3 días, asegurando así la adherencia del precipitado a las paredes del Eppendorf. Transcurridos los 3 días, se procederá al aspirado de cada una de nuestras muestras. Para ello, se colocará la aguja en la parte central del fondo del Eppendorf y se aspirará lentamente el sobrenadante. Es aconsejable que se trabaje con lupa. En aquellas muestras con altas concentraciones de sulfato, el precipitado se verá a simple vista. Se aconseja colocar la aguja lejos del mismo, evitando posible aspiración. Prestar especial atención a que no queden gotas del sobrenadante en el interior del Eppendorf. Finalmente, con un contador de centelleos sólidos podemos verificar las cuentas por minutos de cada uno de los tubos. Para comenzar con el proceso, se deberá contar el fondo, es decir, la radioactividad ambiental, y realizar el proceso por duplicado. Luego, se procederá a introducir en el contador de centelleo sólido cada uno de los tubos y transcurrido el minuto, el contador de centelleos sólidos nos arrojará el valor de las cuentas por minuto, que será el que registraremos en nuestro cuaderno. Finalmente, cargando en el software Atlantis 1.0 las cuentas por minutos obtenidas, el software nos arrojará las concentraciones correspondientes. Hablaremos ahora sobre el desecho de radioactivos. Una vez finalizada la técnica, los residuos sólidos se deben desechar en una bolsa roja de residuos patogénicos. Allí colocaremos los tubos Eppendorf, tips, tapas, guantes y el papel absorbente utilizado. Esta bolsa luego será recogida por una empresa especializada en la recolección de residuos de este tipo. El residuo líquido del sobrenadante se desecha en la pileta, como hemos visto,
mientras se deja correr abundante agua evitando salpicaduras durante el proceso de aspirado de cada muestra. Esta forma de disposición de los residuos es la aprobada por la ARN. El cuarto utilizado, que debe tener mesadas de acero inoxidables para evitar acumulación de material radioactivo por absorción, y la pileta de desagüe no tienen que tener sifón para evitar depósito del material. Se realizaron diversos cálculos que permitieron asegurar que su realización es segura sin producir contaminación ambiental ni peligros en su desecho. En cuanto a los posibles accidentes que pueden ocurrir, como existe riesgo de derrame de material radioactivo, se debe trabajar siempre sobre una mesada de metal lisa, preferentemente acero inoxidable. Si sucediera algún tipo de derrame, se deberán secar con papel absorbente, que será desechado luego en la bolsa roja de residuos patogénicos junto con el resto del material. Al mismo tiempo, se deberá encender el contador de centelleo sólido y seguir limpiando hasta que la medida arrojada por el contador de cada papel absorbente no discrepe del fondo. Es importante recordar que cada elemento radioactivo tiene una vida media característica, que en el bario, como hemos visto en la ficha, es de 10 años. Es decir, se requieren 10 años para que la radioactividad disminuya a la mitad. Para que se considere seguro, se deben esperar 8 vidas medias. En el caso del bario, esperar 80 años no sería posible, como sí ocurre con otros radioisótopos de vida media más cortas, donde se aconseja que se deje el radioisótopo en un búnker hasta que pasen estas 8 vidas medias. Para finalizar la clase, veremos los resultados obtenidos hasta el momento luego de analizar 364 muestras. El gráfico de la izquierda, un box plot, con la concentración de sulfato de todas las muestras medidas, como siempre tiene la línea verde, que representa el límite recomendado, que para el sulfato es de 200 partes por millón, y la línea roja, que representa el límite máximo o obligatorio, de 400 partes por millón. Como podemos observar, más del 75% de las muestras analizadas se encuentran por debajo del límite recomendado. Sin embargo, hay muestras que lo superan y otras que superan incluso el límite obligatorio. El gráfico central, el histograma de frecuencia que ya hemos visto en clases pasadas, presenta el eje vertical con la cantidad de muestras medidas y el horizontal con las concentraciones obtenidas. Como podemos ver, el largo de la barra, de la primera barra, nos indica que la mayoría de las muestras se encuentran por debajo del límite recomendado. Y el gráfico de la derecha, un gráfico de puntos, donde recordemos cada punto representa una muestra medida, donde también tenemos los límites recomendados y obligatorios, podemos observar lo mismo de otra manera. La mayor parte de las muestras se encuentran por debajo del límite recomendado, un grupo de las mismas se encuentran entre el límite recomendado y el máximo, y otro grupo excede el límite obligatorio llegando incluso a valores muy altos. En el siguiente gráfico observaremos el análisis de sulfato para los distintos tipos de agua: pozo, red, ósmosis inversa, envasada, superficial, filtro y otras. Como podemos observar, el 75% o más de las aguas analizadas se encuentran por debajo del límite obligatorio. La línea negra más oscura, que representa la mediana, como podemos ver, en todos los tipos de agua se encuentran por debajo del límite verde, que es el límite recomendado. Las aguas que poseen un rango más amplio son las de pozo, seguido de las de red, y luego las aguas clasificadas como otras. En este gráfico hemos incluido las aguas superficiales, que representan aguas analizadas de ríos, y las aguas clasificadas como otras, que se trata de aguas de arroyo, tanque de consumo de animales y otro tipo de aguas que no suelen ser de consumo humano. Finalmente,
veremos los gráficos del control de calidad. El gráfico de UDS, que recuerden debe dar valores entre -2 y 2 de manera oscilante, en prácticamente todas las determinaciones dio los valores adecuados. La pendiente, que se espera que no tenga tendencias a subas o bajas y nos dan una idea de la sensibilidad de la técnica, parece marchar correctamente, aunque hay que seguirla evaluando a lo largo del tiempo. El tercer gráfico, el de R cuadrado, que recuerden nos da una idea de que también ajusta nuestra curva al modelo elegido y debe dar valores cercanos a 1 en todas las determinaciones, dio valores adecuados superiores a 0,95. El gráfico de puntos azules, que representa el CD porcentual del QC, que nos da una idea del valor medido del QC con respecto a su duplicado. Y recuerden, debe dar valores menores al 10%, representados con la línea roja. En casi todas las determinaciones dio valores adecuados, aunque a veces lo superó, no fue por mucho. En cuanto al gráfico de puntos verdes sobre la ordenada al origen, se espera también que no tenga tendencias a subas o bajas, y se trata de la cantidad de cuentas por minuto a una concentración cero de sulfato. Parece marchar adecuadamente para esta técnica. Y finalmente, el gráfico de recuperación, que se espera que dé valores cercanos al 100%, como podemos observar en esta técnica, al comienzo dio valores muy lejanos al esperado, pero con el correr del tiempo se va acercando cada vez más al rango deseado entre 90 y 110%. Damos por finalizada la clase de hoy, agradecemos su presencia, el equipo docente del CUEM.